1. Bendiciones, hermanos. Buenas noches a todos los que están conectados con nosotros. Queremos bendecirlo en este día. Queremos darle gracias primeramente porque están conectando con nuestro servicio en esta noche. Hoy será diferente, pero muy importante lo que tenemos en esta noche para todos ustedes. Una noche donde vamos a recibir mucha información. Nuevamente seguimos extrañándolos. No es lo mismo estar en este lugar y no tenerlos a ustedes en esta noche con nosotros nuevamente, pero seguimos orándole al Padre y creyendo que todo esto va a pasar. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero confía, yo he vencido al mundo. Quiere decir que vamos a tener tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos de opresión, tiempos donde las cosas no se van a ver bien, pero si nuestra fe y nuestra confianza sigue puesta en el Padre en todo momento, créeme que vamos a salir de esto. Él nos va a dar la victoria. El Padre nunca nos ha fallado y no nos va a fallar ahora. En esta hora queremos comenzar orando, intercediendo, y yo quiero que usted ahí en su casa, usted levante su mano, usted haga todo lo que usted hiciera si usted estuviera aquí mismo presente en esta hora. Levante su mano, abre su boca, comienza a adorar al Señor, comienza a exaltar al Señor. Si usted tiene una petición, comienza a orar por esa petición en esta hora, preséntela usted delante del Señor. Todos juntos, nosotros aquí, usted en su casa, donde quiera que usted esté, todos juntos, una misma mente, un mismo cuerpo, un mismo sentir. Elevamos una oración al Padre en esta hora. Padre, Señor, en esta hora te bendecimos, en esta hora te adoramos, Señor, en esta hora te exaltamos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos dan esta noche de conectarnos, Señor, de poder enviar una palabra, Señor, y conectarnos a través de cada red, Señor, en esta hora con nuestros hermanos, Señor, en esta hora a la distancia, Señor, los bendecimos, Señor. Seguimos declarando paz sobre cada casa, sobre cada familia, Señor, sobre cada persona, Señor. Seguimos declarando y creyendo, Señor, que tú nos cubres, Señor, que tú nos guardas, que tú nos cuidas, Señor, que tú nos proteges, Señor. En esta hora te presento cada hermano, Señor, cada petición, Señor. En esta hora declaramos que tú tienes el control de cada vida, Padre Santo, Señor. En esta hora nos unimos todos, Señor, para adorarte, Señor, para bendecir tu santo nombre, Señor. En esta hora te exaltamos, Señor. Declaramos que tú eres digno sobre todo, Señor. En esta hora declaramos, Señor, que en cada hogar, Señor, tú eres el centro de cada vida, Señor, el centro de cada hogar, Señor. En esta hora, en nuestros hogares, Señor, en nuestras casas, Señor, donde quiera que estemos, Señor, en nuestros cuartos, Señor, vamos a levantar un tiempo de adoración al Padre, Señor. Vamos a echar toda noticia mala a un lado, Señor, y vamos a conectarnos contigo, Señor, que eres la fuente de toda vida, Señor. En esta hora te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, ya se lloró por canciones, y grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Hoy toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambias el lloro por canciones, y grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama
porque grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Levanta tus manos y declara: oh, gracias, oh, gracias. Grandes cosas ha hecho Dios por tu pueblo. Hoy te damos gracias por la vida y la paz. Hoy te damos gracias por salud y tu verdad, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Te damos gracias. Gracias, Señor. Tú has sido fiel, has sido bueno con tu pueblo. Oh, te damos gracias por tu fidelidad, por tus ángeles que acampan a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Saca un segundo ahí donde te está. Dale gracias por tu familia. Gracias porque hoy tenemos vida. Estamos viviendo en un tiempo de quizás de confusión, pero estamos en la paz de nuestro Dios. Su mano no se ha cortado, su vida que ha puesto en nosotros es lo que nos da fuerza, lo que nos da paz, lo que nos da seguridad de que nada ni nadie nos podrá robar del gozo que solamente viene de nuestro Dios. Dile gracias ahí donde tú estás en tu sala, ahí donde estás frente a tu teléfono. Dile gracias al Señor. Gracias por un día más. Gracias, Señor, por tu vida en mi vida. Gracias te damos en este día, Señor. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. La fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Tu lugar es ahora en mí, cuando tú me has hecho, y como eres, soy ahora aquí, mis temores
desvanece. Oh, dame de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Sí, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, toda la gloria sea Él, la gloria sea Él. Tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor. Oh, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Hallelujah. Somebody ought to thank Him in this place today. In your room, in your home, en tu casa, en tu habitación, dale gracias por un amor que nunca falla, un amor que no abandona, su amor. Todo temor desvanece, toda duda se tiene que ir. Oh, su amor, su amor. Que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquí que se atreva a declararlo conmigo en esta noche. Aquel que tiene el poder. Si todavía tu Dios quiere fuerza, si todavía tu Dios tiene poder, si todavía tú crees que tu Dios puede hacer milagros, levanta tu oración, levanta tu voz en esta noche, levanta tu clamor y declara: aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él.
la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Oh, para siempre. Toda gloria a ti, Señor. Oh, oh, oh. Toda gloria sea a ti, Señor. Siga ahí en su casa adorando al Señor, que su adoración no cese en este tiempo. Queremos que usted coja 20 segunditos rápido ahí donde usted está. Coja su teléfono, donde usted esté viendo la transmisión, y la comparta. Compártala con otros hermanos, compártala para que otras personas se puedan conectar con nosotros. Y nuevamente le damos las gracias porque en este tiempo están conectados con nosotros en esta noche, están adorando con nosotros. Y queremos seguir bendiciendo su vida, no importa la distancia, no importa lo que siga sucediendo, ¿verdad? Estamos aquí llevando la palabra del Señor y bendiciendo sus vidas. Si usted está conectado a alguna de nuestras transmisiones, sea Facebook, sea Instagram, sea YouTube, usted tiene alguna petición, usted lo puede pedir ahí, usted puede escribirla ahí. Nosotros estamos pendientes, contestamos las peticiones, petición de oración, lo que usted necesite. Si usted tiene alguna necesidad, usted se puede conectar con nosotros, usted nos puede decir, nos puede informar, y estamos aquí, seguimos para servirle. Recuerden que este domingo estamos aquí conectados nuevamente a las 10 de la mañana, nuestro servicio, nuestra adoración, en línea, online. Todos estamos trabajando fuertemente para seguir conectados con ustedes. Queremos que ustedes se mantengan recibiendo una palabra del Señor, y como les hemos dicho, o les dijimos en esta noche, ¿verdad? O estamos anunciando en esta noche, con nosotros va a estar el sheriff. Vamos a tener un tiempo donde vamos a tener una conversación con él. Hay varias preguntas que se han escogido para hacerle, y queremos que ustedes se mantengan informados en esta noche de lo que está sucediendo, diferentes noticias. Hoy mismo hay una noticia muy importante que se dio acerca de la extensión que se va a seguir, vamos a seguir teniendo, y en esta noche pues usted va a recibir más información, y especialmente información local del área de nosotros, que nos concierne a nosotros. Esté muy pendiente y coge el tiempo y comparta la transmisión para que otras personas puedan seguir instruidos, ¿verdad?, en lo que está sucediendo y en lo que vamos a informar en esta noche. Queremos que estén con nosotros conectados. Pastor Sammy va a estar dirigiendo. Amén. Son todos bendecidos. Me he movido de un lado a otro, pero para la gloria de Dios estamos aquí en victoria. Si estás en victoria en tu casa, dale gloria al Señor. Si tú estás en victoria en este día, decláralo ahí en tu casa, decláralo en la atmósfera. Nosotros no somos un pueblo que estamos vencidos, sino que somos más que vencedores. Por lo tanto, no importa lo que se levante, lo que venga, somos un pueblo en victoria. Estamos súper contentos en esta noche de tener con nosotros una visita muy especial para este condado y para el estado de la Florida. Esto es el sheriff Russell Gibson, que nos acompaña en esta noche, vamos a dialogar un poquito. Entonces, pon mucha atención. Creo que va a haber mucha información que quizás no han escuchado, quizás información que podemos corregir en esta noche. Por lo tanto, esto es un tiempo que queremos ser informativos, queremos dar la información correcta y la mejor información para poder nosotros como ciudadanos y como iglesia ser proactivos en un tiempo como este. Las preguntas las voy a hacer en inglés y voy a tratar de traducir, por lo tanto voy a hacer lo mejor que puedo. Guárdense ahí en su paso, en su tiempo con nosotros, y reciban lo que nuestro amigo, el sheriff del condado nos tiene que decir. Sheriff, welcome tonight. It's good to have you. Chequeate el visitor mic. No creo que está prendido.
It's great to have you here tonight. We thank you for taking some time out. I know it's kind of a busy time for you and for your offices, and we really appreciate you being able to come out here tonight. Absolutely. It's an honor to be here, and we're happy to come out and just be present and maybe put some people's minds at ease. Es un honor poder estar aquí con ustedes, poder estar presente y quizá aliviarle la mente a algunas personas. So we all know that we have this coronavirus or COVID-19, Sabemos que tenemos este virus de corona, el COVID-19, and there's been some curfews put in place or stay-at-home orders put in place here in Osceola County. han habido algunas ordenanzas de estar en casa, de quedarse en sus casas. And we really want the people watching today to know that this is not a punishment for them. Queremos que el grupo que está mirándonos esta noche sepan que esto no es un castigo. We were told that the virus has somewhat of an incubation period of 14 days. Nos dijeron que el virus en sí tiene un periodo de incubación de 14 días. Initially, we were told that if we were to self-quarantine Inicialmente nos dijeron que si fuéramos a autocuarentenarnos, for 2, maybe 3 weeks, quizás unos 2-3 semanas, the virus would be able to show some signs of itself, and treatment could be rendered. el virus quizás se podría revelarse ella misma y podríamos encontrar algún tratamiento. At that time, the virus was what they considered to be from traveling Para ese tiempo entendían que el virus venía a través de viajar and not community spread. y no era a través de la comunidad. And so the idea was containment to slow down the spread of the virus, Entonces la idea era de tratar de contenerlo para que el virus no se fuera a pegar. and of course, eventually stop the virus. Eventualmente queríamos detener el virus. Don't be fooled by anyone that would call you or come to your home or send you an email. No se engañen por alguien que llega a tu casa, te llama o llega un correo electrónico. There is no vaccination for this virus at this time. En este momento no hay vacunación para este tipo de virus. There's no medications to cure this or stop this at this time. No hay medicamentos que pueden detener o sanar este virus. And so we also know that the virus the cure for the virus is being worked on by scientists, doctors, not just in America, but all around the world. Sabemos que la cura se está trabajando no solamente aquí en los Estados Unidos, pero a través de muchos médicos y muchos científicos a través del mundo. I can tell you that this virus is not of God, Le puedo decir que este virus no le pertenece a Dios, but the cure will come from God. pero la cura sí viene de parte de Dios. And that's where people's faith come into play. Y ahí es donde juega la fe de la persona. And understanding that your law enforcement officers, your mayors, county managers, and so forth, Allá entiende que la gente del esfuerzo de las leyes, del condado, líderes a través del condado están en función. are doing what they can to stop this virus, slow this virus down, Y están haciendo todo lo que ellos pueden para detener, para tratar de retroceder el virus. giving these doctors and scientists time to find this cure with God's help. Y darle un tiempo a estos médicos, tratar de conseguir una cura con la ayuda de Dios. This is His earth. He created it. La tierra es del Señor, Él lo creó. And so Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the earth. Así como dice Génesis capítulo 1, verso 1, Dios creó la tierra. I really want people to truly understand Quiero que todos entiendan. the earth that the Bible refers to La tierra que la Biblia dice is the one we all share. es la tierra que todos compartimos. This is not the first virus that has plagued America or this world. Este no es el primer virus que ha sido plaga para este mundo. This isn't God's first barbecue. Este no es el primer barbecue de Dios. And He's going to bring us through Y Él nos va a ayudar a atravesar. with the faith that we have from our partners Con la fe que tenemos con nuestros asociados in our churches, y con nuestras iglesias, our places of worship. nuestros lugares de adoración. This is what we need to do to have the faith to understand that God will bring us through. Esto es lo que necesitamos hacer, tener la fe de entender que Dios nos va a ayudar a través de esto. And this is a terrible virus. Esto es un virus terrible. This virus is, we know that we have 115 people affected as of today. Sabemos que hasta el día de hoy tenemos 115 personas que están afectadas. It has taken the life of a 58-year-old male 2 days ago. Hace 2 días le tomó la vida de un hombre de 58 años.
I saw the projections today on the news, Vi las noticias y las proyecciones que anunciaron and this virus is expected to peak around the first week of May. y están esperando que este virus llegue a su clima dentro de la primera semana de mayo. And every bit of information that we're receiving Y toda la información que estamos recibiendo is that things are going to get worse before they get better. es que las cosas van a empeorar antes de mejorar. And that's why we have this stay-at-home order in place. Y por eso se ha ordenado que se queden en sus hogares. We saw Governor DeSantis institute a safe-at-home order earlier today. Vimos que el gobernador instituyó un orden de cuidado en su casa For all of Florida. para toda la Florida. And this is to try to contain this so we can eradicate this from our society. Y la meta es de contenerlo para poder eliminarlo de nuestra sociedad. Asking you to stay home is not a punishment. No es un castigo de pedirte que te quedes en su hogar. And based on how fast I was able to get to the church today Y basado en el tiempo que me tomó llegar a la iglesia hoy, from the sheriff's office in Kissimmee, de la oficina en Kissimmee, I know that people are doing what they need to do to try to stay home to stop this virus. me doy cuenta que muchas personas están haciendo lo que es necesario para que puedan detener este virus. And for those that are, muchas gracias to you. Y para aquellos que lo están haciendo, thank you a ustedes. Absolutely, because it's going to take all of us working together. Va a tomar un equipo de personas. There's no me, there's no you, No se trata de mí o de ti, there's only us. solamente nosotros. And we're all the same. Y todos somos iguales. This is God's earth. Esta es la tierra de Dios. Whether you speak English, whether you don't, Si hablas inglés o no hablas inglés, whether you are a darker color than me or lighter, si el color de tu piel es más oscuro que el mío o más blanco, we're all God's children. todos somos los hijos de Dios. And that's what I can tell you. I was called to serve Yo sé que yo soy llamado a servir during this most difficult time. a través de un tiempo muy difícil. And that's exactly what I will do with everybody else's help. Y eso es lo que voy a hacer con toda la ayuda de ustedes. A tremendous partnership with our community, with our neighbors, with our friends. It takes all of us to make it happen. Es una colaboración tremenda con nuestras comunidades, con nuestros amigos. Nos toma todo trabajar juntos para poder hacerlo. Businesses are closing, Hay negocios que se están cerrando and we know that they're being affected and they're hurting. y sabemos que están dolidos, están siendo afectados. With businesses closing, we see our people are missing work. Cuando vemos que estas compañías se cierran, sabemos que hay personas que no tienen su trabajo, They're missing paychecks. están faltando sus cheques. They don't know where the next meals are coming from or how to care for their children. No saben de dónde va a llegar su próxima comida o cómo van a cuidar sus hijos. And we are seeing churches and community leaders come together, Pero estamos viendo líderes de la comunidad y iglesia que se están uniendo, bringing some food together, trayendo comidas and getting it out to the people who need it the most. y repartiéndolo a las personas que lo necesitan. You're not alone. No están solos. Most Americans, most people here, if they miss one paycheck, La mayoría de los americanos, muchas de las personas que están aquí, si faltan un cheque, they're hurting. ya están doliendo. So my heart is with you. Mi corazón está con ustedes. Your sheriff's office is completely and fully staffed. Las oficinas del sheriff están completamente llenos. We are ready to respond to any call for service that you may have. Estamos listos para responder a cualquier llamado de servicio que tengan. When you call us, our communication officers will ask even more questions now. Y cuando nos llaman, va a haber muchas más preguntas que nuestros servidores de comunicación van a hacer. Questions about your health. Preguntas sobre tu salud. Do you have a fever, ¿Tienes fiebre? a dry cough, ¿Estás tosiendo? respiratory problems? ¿Problemas respiratorios? We're not doctors, No somos médicos, but we know those are signs and symptoms of pero ya coronavirus. sabemos que esos son síntomas de la coronavirus. Information that's provided to our communication officers is power, Toda la información que se le comunica a nuestros servidores es poder. and it allows our deputies to understand what they need to do when they respond to your home or business. Y nos permite a nuestros asociados poder responder, saber cuál es la circunstancia cuando responden. We know that our schools are closed. Sabemos que las escuelas están cerradas, That gives us almost 60 more deputies on the roads. pero eso nos permite 60 más policías en la calle. Most of the court system is shut down, La mayoría de los cortes están cerrados and that gives us another 40 deputies on top of that to patrol our businesses and communities. y eso nos permite también muchas policías dentro de las comunidades y nuestros servicios. So we're here, we're fully staffed, and we're working day and night for you. Estamos aquí, estamos trabajando día y noche para ustedes. Absolutely. So do you have any questions? Absolutely.
So we had big news today. Basically, the whole state now is under this state of stay at home kind of thing. Yes. Based on now this, what plans have we installed? Because we were pretty much one of the first communities to start this stay at home. Yes. How have we been able to be helpful to other communities? Because I know that, for example, I live here, but I work in Orange County, Right. or another. So how has this county, how has Kissimmee, this area been able to help other communities? Well, one of the things that we're very aware of Una de las cosas que estamos muy atentos is that there are a lot of people living in Osceola County que muchos que viven en el condado de Osceola, and they work in Orange County. pero que viven en Orange County. So, and there are folks in Orange that work in Osceola. Y viceversa, hay personas que trabajan, viven en Orange y que trabajan en Osceola. Both Orange and Osceola County Ambos condados make up the 9th district of the state of Florida. cubren el distrito 9 del estado de Florida. So we share information with one another all the time. Por lo tanto, compartimos información siempre. When we have an event like this or a hurricane, Cuando tenemos un evento como este, un huracán, I'm talking to Sheriff Mina. estoy hablando con el Sheriff Mina, He's talking to me. él habla conmigo. Our mayors are talking to their mayors. Nuestros alcaldes están hablando entre sí. We're trying to be on the same page because we don't want to cause confusion Queremos estar en la misma página porque no queremos crear confusión between our two counties entre los dos condados. when essentially we're almost the same. Esencialmente, todos somos un mismo. Osceola County is 1,506 square miles. Osceola County tiene casi 1,506 millas. So Orange County is not that big at all, El condado de Orange no es tan grande, but they have almost 1.3 million or 1.4 million residents. pero tienen casi 1.4 millones de residentes. And we're around 350 to 375,000 residents. Y nosotros somos de 350 hasta 375 mil. We instituted our stay-at-home order Cuando a este condado se le instituyó el orden de estar en casa. And to your question, Y a tu pregunta, other agencies, other counties are contacting us to see how we are doing it, how we are getting it done. hay otros condados que sí están contactándonos, sí están comunicándose con nosotros para ver cómo es que lo estamos haciendo. They'll use the same verbiage that we've used for our orders. Y van a usar la misma lenguaje que nosotros estamos usando para sus órdenes también. And we're always trying to help our brothers and sisters throughout the state or throughout our country. It's not unusual for us to be contacted with information that they may be confronted with. Y estamos tratando de siempre ayudar a nuestros amigos, nuestros compañeros con la información que quizás le confronten a ellos. So to have this in place is a good thing to try to stop the spread of this virus. Así que teniendo esto en su lugar es una buena cosa para poder detener el virus. And I think for the third time, I want to say it's not a punishment. Y vuelvo a repetir, esto no es un castigo. So go ahead with your next question. Now they're saying that obviously it's been extended. There's a lot of extension going on. It was like 2 weeks, now it's a month. Based on the length and the time, how long? It might be a tough question to answer, but how do you foresee us, or how soon do you foresee us coming into some kind of stability when it comes to what we're facing? Well, I know that our county government was going week to week. Yo sé que dentro del condado, el gobierno del condado iba de semana en semana. And so we were evaluating when we were getting close to the expiration of the order. Y estábamos evaluando cuando estábamos llegando al final de la expiración. We're looking at the virus and seeing how it's spreading, Estamos mirando el virus, estamos viendo cómo se está desarrollando, if the numbers are still rising or if they're starting to fall. si está levantándose más o si están comenzando a bajar. And what we've seen in Osceola so far, Y lo que hemos visto en el condado de Osceola our numbers have been steadily going up. es que poco a poco los números se están levantando. And essentially, based on the news we received today, we have not peaked for this virus. Y esencialmente no hemos llegado al clima de este virus. They're anticipating now, the scientists, the doctors, Los médicos están anticipando, the people who know these things, las personas que sí saben de esto, that we may peak the first week of May. que posiblemente la primera semana de mayo. And I think that's why we saw the governor's order today
go until April 30th. Y por eso escuchamos que el gobernador dijo que se va a extender hasta abril 30. And again, that takes effect on April 3rd at, I don't know the exact time, I'm sorry. I think it's 11 or 12 midnight. Y creo que eso se va a detener hasta el, abril 3, o se van a comenzar el abril 3, empezando yo creo que al medianoche. And then our order for the county is slated to end or expire on April 9th. Y nuestra orden para el condado está determinado a terminar para abril 9. I know that the county attorneys, city attorneys are looking at the governor's order and they're comparing it to our order. Sé que los abogados y están mirando lo que están diciendo para compararlo a nuestras órdenes aquí en el condado de Osceola. Which at first glance, it appears to be similar, but yet we know that there are differences and we need to know those differences. Que al parecer se parecen similares, pero sabemos que hay un poquito de diferencia. Speaking about that, Yes. When it comes to the stay-at-home order, Yes. we know that there are people who are exceptions because of the type of job that they have. Yes. What do you expect to see on the roads? People going to work, things like that. Are you guys being a little more stricter, or is there more of a kind of vigilance towards travelers and trying to see if everybody's doing what needs to be done? We're doing everything that we possibly can. When we receive information, Estamos tratando de hacer todo lo que hacemos cuando recibimos información. we receive multiple calls for service. People are being seen with New York tags and New Jersey tags. Hemos visto personas que tienen vehículos que tienen New Jersey o New York. They're wanting to know what we're doing about rounding these people up Quieren saber qué estamos haciendo con estas personas que están llegando de otros estados and placing them into a y quarantine. tratar de ponerlo en un cuarentena. And that's the hardest thing for people to understand. Y eso es lo más difícil de entender. We can't force people to do that at this point, En este momento no podemos forzar a las personas a hacerlo, but we can make contact with them, and we do, and we, respectfully tell them you need to self-quarantine. pero respetuosamente estamos haciendo contacto con ellos y dejando de saber que le avisamos que por favor hagan cuarentena. The majority of the people in this county La mayoría de las personas en este condado are adhering to this stay-at-home order and the curfew. están siendo obedientes a este orden. We really believe that the people that were going to be affected or that were going to defy the curfew and stay-at-home order Creemos que las personas que quieren rebelarse contra esta orden were going to be people of a criminal nature, son personas que tienen una naturaleza criminal. for the most part. La mayoría. And we have seen that Hemos visto eso since the curfew's been in place. desde que han puesto el orden. People out trying to break into businesses. Hay personas que ahora están tratando de entrar a negocios. People are not adhering to the stay-at-home order because they're out looking for what I call five-finger discounts. Hay personas que están saliendo buscando sus encuentros de 5 dedos. But what they don't figure is that Osceola Sheriff's Office, Pero lo que no saben the Kissimmee Police Department, es que la policía y el departamento de sheriff the St. Cloud Police y Department, el departamento de St. Cloud and our partners that surround Osceola County y los asociados que están alrededor de Osceola are completely and fully staffed. están completamente llenos, listos. We are catching these burglars Estamos alcanzando estos almost in the act. casi al final. And there is a quarantine for those folks Y hay una cuarentena para esas personas at the Osceola County Jail. dentro de la cárcel de Osceola. And one of the things that I've said to people at the beginning of this quarantine or self-isolation Y una de las cosas que yo he dicho desde el principio de ustedes saben, is that we don't want to find anyone. es que no queremos encontrar We personas. don't want to make arrests. No queremos arrestar a las personas. Please adhere to the curfew and the stay-at-home order until this virus runs its course and we get rid of it. Por favor, trata de continuar escuchando estas ordenanzas y seguirlas hasta que llegue a su fin. Yes, sir. So I've noticed lately there's a lot of cyber criminals Yes. coming out now, especially with the government checks being sent out. Yes. Kids being online more often out of the schools. And I know you have worked in that department for Yes. some time. How does that look? How does that department work in this type of situation? Well, I was actually contacted last night by a citizen Anoche me llamaron un ciudadano who was contacted by a businessman que le contactaron a través de un hombre de negocio About- supuestamente her stimulus check. sobre el cheque del gobierno. That her check is going to come to him.
le decían que su cheque le iba a llegar a él. And in order for her to get the check, Y para ella recibirlo, because he's going to process it for her, él dijo que lo iba a procesar para ella, she has to pay $250 to him cash. pero que ella tenía que pagarle a él $250. She contacted me thinking it was a scam or a fraud, Ella me llamó a mí pensando que era un fraude and she was absolutely right y to era do so. era correcto en hacerlo. You file a tax return, Si tú hiciste tus taxes, the stimulus check is coming to you. si hiciste los impuestos, el cheque va a llegar directamente a ti. You absolutely don't have to pay a penny to anyone to get that check. Absolutamente no tienes que pagar ni un centavo para que tú recibas eso. Don't do it. No lo hagas. If you think it's a scam, listen to your gut feeling. Si piensas que es un fraude, escúchate a ti mismo. Chances are it is a scam. Lo más seguro es un fraude. If they're asking you to pay for something with a money order, Si te están pidiendo que pagues con algo, con un giro, wire some money to this address, o que le envíe electrónicamente un Or- dinero, pay with a gift card. o que paguen con una tarjeta de regalo. Those are 3 sure signs it's a fraud. Esos son 3 señales seguros que es fraude. Call us. Llámanos. We want to help you. We want to make sure you keep every penny Queremos asegurar que tú that you're recibas entitled to. lo que tú estás para recibir. People ask why these people do these frauds Hay personas que siempre preguntan ¿por qué hacen esto? and put these scams out there. ¿Y por qué hacen este tipo de fraude? It's because people fall for them. Es porque hay mucha gente que se caen a la trampa. And so I said earlier, information is power. Y yo dije anteriormente que la información es poder. Don't fall for these scams. No te dejes engañar por estos tipos de fraude. And the others, we have teams of people that are always on the internet Y tenemos equipos que siempre están en la computadora looking for these predators who would attack our most precious resources. buscando a estas personas que quieren atacar a nuestros Our recursos, children. a nuestros hijos. And this is something that we cannot tolerate in Osceola County, in the state of Florida, or the United Esto States. es algo que no podemos tolerar aquí en los Estados Unidos, en ninguna parte del condado de Estados Unidos. And with this cyber team, Y con este equipo cibernético, we are working day and night to make sure that our precious resources are protected. estamos trabajando día y noche para asegurar que nuestros recursos están siendo protegidos. Yes, sir. So when we get these calls, what should we be able to inform you of? I know you had mentioned that there are some questions that you're going to ask us. Say somebody has an emergency 911. What do we need to be aware of when you guys are listening to us and to what we're asking for help? But first of all, when you call 911, automatically that registers an emergency. To say the very least, we're going to be able to look at that call, listen to what's being said. Deputies are going to be dispatched immediately. And while they're able to get that person on the phone, if it's a true emergency and they hang up the phone and can't give us any of that information, we're coming to your homes. Siempre vamos a reaccionar a una llamada de 911, siempre es una llamada de emergencia. Vamos a enviar a alguien inmediatamente. Si alguien que engancha con medio de la llamada, de todos modos vamos a enviar a alguien. And we certainly understand in an emergency, you may not be able to answer those questions. Y entendemos que en una emergencia quizás no puede contestar esas preguntas. We're still coming. De todos modos vamos a enviar a alguien. We're going to find out what we're dealing with when we get there, and we're going to take care of the situation. Vamos a reconocer lo que está sucediendo y vamos a tomar las acciones necesarias para trabajar la situación. You know, your safety and the safety of your family is paramount to the sheriff's office mission. It's just to protect and serve all the people, visitors and residents of Osceola County. Nuestra misión siempre ha sido proteger y servir. Eso es importante para nosotros, para los ciudadanos y los residentes y los visitantes. If you're a person who is not a registered citizen here in Osceola County, Si eres alguien que no eres registrado aquí en el condado de Osceola and you need help y in necesitas Osceola ayuda County, aquí en el condado de Osceola, do not hesitate to call us. no te tengas en llamarnos. We want to help you. No queremos ayudarte. Before I look at a person and call him an illegal resident, Porque antes de mirar a una persona y decir que eres un ilegal, he or she is a fellow human being esa persona es un ser humano and is entitled to certain rights just by being a human being. y merece ciertos derechos simplemente por ser un ser humano. My job is not to check your resident status. Mi trabajo no es de ver cuál es tu estatus de residencia. My job is to make sure if you're here that you are safe. Mi estatus es de asegurar de que si tú estás aquí, te estás seguro. And that's the message I want to send out to folks that might be here illegally.
Y eso es el mensaje que quiero enviar a todos los que quizás están aquí ilegalmente. Don't let anyone hold any cards over you. No deje que alguien te ponga una tarjeta sobre ti. They can say, do this, or I'm going to turn you into the ICE agents. Se puede decir, haz esto, haz aquello, o te voy a enviar a los servicios de inmigración. You tell them no. Pero tú le dices que no. Call us. We're going to come. We're going to help you. Llámanos, porque nosotros queremos ayudar. We don't check your statuses. We make sure you're safe and sound. Nosotros no estamos chequeando los estatus, queremos asegurar que estás sano y sano. Yes. So basically, just to kind of wrap up, we appreciate your years here of service with Sure. us. And what was it, about 30 something? I started at the end of 1986, so it's going on 33 years now. Well, thank you so much for being part of our account and helping us out with this situation. I know you got a lot on your shoulders now. What would you just say to our community, just words of maybe some encouraging words that might help us kind of get through the situation? I can say this, that especially being in a church, Siendo parte de una iglesia, you are not alone. sepa que no estás solo. For me to come on a stage, it is mentally anguishing for me every single time. Para mí, pararme en una tarima es muy difícil, cada vez que me paro. But God made a promise Pero Dios hizo una promesa, that you are never alone, que tú no estás solo and that He would always be by your y side. que Él siempre estará contigo. He would provide the words for you. He's done it for me. Él ha proveído las palabras para ti, lo ha hecho para mí. And us working together Y nosotros, as a community, trabajando como una comunidad, regardless of race independiente de la raza, or your color, your creed, independiente del color, el credo, God knows that He has made a creation. Dios sabe que Él ha hecho una creación, He has made man Él ha hecho el hombre and woman. y la mujer. And He knows that when we put our minds together, Y Él sabe que cuando unimos nuestras mentes, there's nothing that we cannot do. no hay nada que no podamos lograr. So come together as one. Así que únanse como un solo. Check on your brothers and sisters. Cuida de tu hermano, de tu hermana, Check on your friends and your neighbors. cuida de tus amistades y tus vecinos, They'll do that for you, porque ellos lo harán por ti. and help each other through this time. It's only temporary. Y ayúdense durante este tiempo. Esto solamente es temporal. But ladies and gentlemen, what we do on earth Pero lo que hacemos aquí en la tierra will echo in eternity, va a ser un eco en la eternidad. and that means it's forever. Y quiere decir que es para siempre. God bless all of you, Dios les bendiga a todos and thank you for allowing me to come to you today. y gracias por darme la oportunidad de llegar a ustedes. If you need your sheriff's office, call us and we'll be there. Si necesitan sus servicios de sheriff, estamos ahí para servir. Thank you, sir. Gracias. Qué tremenda bendición, qué privilegio tremendo poder tener con nosotros a este servidor público. What a great privilege to be able to have this public servant Qué bendición que puede compartir con nosotros. and that he can share with us. Antes que se me olvide, quisiera agradecer a la hermana Betsaida, Before I forget, I want to thank Sister Betsaida, que ha sido el enlace who was con the la comunidad. who has been a tie into the community. Ha sido un link muy importante con la comunidad siempre. She's been a very important link always with the community. Y en estos días, pues, trabajando con la oficina del sheriff. And in these days, working with the sheriff's office. Me imagino que ella no sabía, pero en estos tiempos tan proféticos lo que tocó esto. I imagine she didn't realize it, but to live in a prophetic time like this, Porque aparte de ser una servidora, ella es una ministra. because not only is she a servant to the community, she's also a Siempre nos da la minister. llamada y pregunta cómo estamos y cómo está la gente. So I was always asking for Yo us no and sé si asking es how the que people are. de verdad, ¿verdad? Se acuerda de nosotros o es que está tan agradecida que llevamos tantos años pastoreando a la hermana de ella. I'm not sure if it's that she remembers us or it's because we've been pastoring her sister for so many years. Pero estamos agradecidos de corazón. But we are very grateful. Y al to have sheriff her. por su disposición de estar con We nosotros. thank you for Gracias. your disposition to be able to be with us there. Los hermanos necesitan entender People, we need to understand varias cosas. many things. Los tiempos que vivimos, mire, The times that we're en living, Primera de Crónicas, capítulo 12, First Chronicles 12, la Biblia habla de los hijos de Isaac. the Bible talks about the sons of Issachar. Y la Biblia dice de los hijos de Isaac And it says about the sons of Issachar que en tiempo de transición, that in times of transition, cuando una parte del pueblo quería a Saúl, when one part of the people o wanted la casa Saul, de Saúl,
the house of Saul. Y la otra parte del pueblo quería que David empezara. And another part of the people Fueron wanted tiempos David to muy begin. difíciles para aquella sociedad It was a israelita. tough time for the Israelites. Era tiempo muy, muy difícil. It was a very Sin difficult time. embargo, al ejército de David But the armies of David se unieron 200 líderes had 200 que leaders show up. específicamente dice las Sagradas Escrituras que eran entendidos en los And the tiempos. Bible said that they were understanding of the times. Entendidos de los tiempos. Understanding Lo voy a of the repetir times. porque I'll es say that again importante. because this is important. Entendido de los tiempos. Understanding of the times. Y sabían lo que Israel o el pueblo de Dios And they knew what the people of God debía hacer, had to do. cuyo dicho Therefore, seguían todos sus hermanos. all of their brothers followed along. Y lamentablemente hay gente en el pueblo de Dios que no sabe, And it's sad because there's déjame people. decirlo de una manera bonita, Let's see, I can say this in a nice de way. la forma que lo iba a decir iba a ser. Because if I said it the way I wanted to. Hay gente en el Not pueblo de nice. Dios que necesita orientación. But there are people in the body of Christ that need orientation Y necesita un entendimiento claro and to have a clear de understanding dónde estamos como pueblo de Dios. of where we are as a people. Y qué es lo que el pueblo de, qué es lo que And what Dios God y el pueblo de and the Dios people of God espera y necesita de nosotros. need and expect of us. Entendidos de los tiempos They understood the times y que sabían lo que debía hacer. and they knew what needed to be done. Que a veces en las iglesias o el cuerpo de Cristo tenemos mucha gente entendido de los tiempos, Because there's a lot of times in the body of Christ we have people who understand the times pero no saben lo que debe hacerse en el tiempo. but don't know what they should be doing. Y también a veces tenemos gente And que sometimes sabe lo que hay que hacer, We have people who know what should be done pero no entiende los tiempos. but they don't understand the Y el times. problema con esto es And the problem is que cuando tú no entiendes el tiempo, when you don't understand the time, aunque hagas lo que debes hacer, even though you do what you're supposed to do, haciendo lo que debes hacer fuera de tiempo, doing something what you're supposed to es do como si out nunca lo hubieras hecho. of time is like you never did it. So, yo quiero hablarle una palabra en este día So I just want to give a word to para cerrar, ¿verdad?, nuestra reunión en and esta noche, close this meeting donde le digo al pueblo de Dios, to tell the people ¿qué espera Dios de ti en estos días? what is God expecting of you in this season. ¿Qué espera el Espíritu Santo? Olvídate de lo que Forget debe hacer el pastor. What the pastor should be doing. Olvídate de lo que debe hacer el Forget sheriff. what the sheriff should be doing. Olvídate de lo que debe hacer el alcalde de Forget Kissimmee. what O de the lo que mayor deben should hacer be los doing. comisionados. Or what commissioner should be doing. O lo que debe hacer el presidente. Or what the president O should de be lo doing. que debe hacer el Or senador. what the senator should be O lo doing. que debe hacer el representante. Or what the representative should be Cada doing. cual está haciendo lo que Everyone tiene que hacer. is doing what they need La to do. pregunta no The es question qué es lo que tienen que hacer is not ellos. what they La should be doing. pregunta es The question qué necesito is hacer what yo. do I need to do? ¿Qué estoy entendiendo del tiempo que vivimos? What am I understanding from what we're living in? Porque los hijos de Isaac Because the sons of Issachar eran entendidos de los tiempos understood the times y sabían lo que and Israel they debía hacer. knew what Israel Y needed. cuando tú entiendes And when los you tiempos understand the y times cuando tú sabes lo que hay que and hacer, know what needs to happen, la influencia que el Espíritu Santo te da influence es tan that grande the Holy que Spirit lo que gives, tú digas lo is siguen so los great. hermanos. that whatever you say, everyone follows. La gente quiere influencia People want sin influence entender los tiempos. without understanding. La gente quiere They influencia want influence sin saber lo que hay que hacer. without knowing Por what needs eso to hay happen. gente que está haciendo muchas So cosas there's people doing a lot of y no stuff, están logrando nada. but they're not being effective. Los hijos de Isaac Because the sons of Issachar entienden los tiempos know the times y saben lo que hay que and hacer. know what needs to happen. Pídele al Espíritu So Santo just ask the Holy Spirit en esta noche. tonight. Espíritu Santo, Holy Spirit, ¿qué tú quieres? what do you expect from ¿Qué tú esperas? me? What do you want from me? Y no solamente le pregunto, And don't just ask. te voy a hacer un consejo de pastor. I'm going to give you a pastoral advice. Nunca le preguntes algo al Espíritu Don't Santo ever ask anything of the Holy Spirit que no estés dispuesto a hacer. that you're not willing to do. Porque a veces cuando no obedecemos a Dios If we don't obey God por instrucción, by instruction, le vamos a obedecer we're going to por have to obey crisis. through crisis. Pero de que vas a obedecer, But if you're going to obey, vas a obedecer. you're going to obey. Te voy a decir algo. Let me tell you this. El futuro The future está en las manos de Dios. is in God's hands. El futuro Future
para Dios no es un descubrimiento. is not a discovery for God. El futuro The future no es un destino. is not a destiny. El futuro Future es una decisión, is a decision. es una intervención. It's an intervention. Es cuando nuestras decisiones It's when our decisions se fusionan become a fusion a todas las leyes de la creación. to all the laws of creation. Por eso Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, So Paul says, do not conform to this time. sino transformaos. But be transformed. O sea, en otras palabras, In other words, cambia el futuro change your future por medio de la renovación de tu by entendimiento, renewing your para que understanding. dejes de pensar como tú piensas Stop thinking the way you think y puedas pensar como Dios and piensa, start thinking the way God para que thinks. puedas comprobar So that you can see la voluntad de Dios, the will of God que es buena, that is good, agradable pleasing, y perfecta. and perfect. Ay, si la voluntad de Dios. Me parece escuchar a Juaniquillo. I feel like I hear a certain person, a certain Juaniquillo. Juaniquillo. I say Juaniquillo. Juaniquillo diciendo Saying, si Dios es tan bueno y la voluntad de Dios es tan buena, agradable y perfecta, ¿por qué pasa If esto? God is so good and His will is so good, why do we have to go through this? ¿Sabes por qué pasa esto? You know why this happens? Porque nosotros Because we hemos tomado decisiones have made y decisions. nuestras decisiones Our decisions tienen consecuencias. have consequences. Pero si alineamos nuestra mente, We align our minds, cambiamos nuestro futuro. change our future. Te voy a decir una cosa, Say this: cuando tú alineas tu mente when you line up your con mind el with de Dios, the will of God, vas a ver la voluntad de Dios. you're going to see His will. Es buena, That's good, agradable pleasing, y perfecta. and perfect. Los hijos de Isaacar Sons of Issachar anticiparon el futuro antes que anticipated Panasonic. the future before them. De la misma forma Just like que mucha gente many people y otros están hablando de un escenario and de tragedia people that are para los talking días about que vienen. the days that are coming looking like tragedy, Lo vengo a decir. I want to tell you, Esto es un tiempo this is the time donde no puedes escaparte de la realidad. where you cannot escape the Tienes que reality. enfrentar a la gente de tu familia. You're going to have to confront the people of your Aprovecha y family. saca un tiempo con Take tu some esposo time y habla con with él your un husband. rato. Speak to him Habla for a un little bit. tiempo con tu hijo, Speak con with tu your hija. son, with your daughter. Aprovecha Take que this tienes time una orden de estar en that casa now you're locked in your home. y lejos de delegarle la responsabilidad ministerial a otra gente. And instead of leaving other people in charge of the ministry, Asume tu función take sacerdotal en your tu casa role as a priest in your y home. sé el hombre, la mujer, And be the woman, the el man, joven the young man que Dios te that llamó a God ser. has called en la you to casa. be in your home. Yo quiero orar, I want to pray. pero antes de orar quiero dar un par de anuncios. And just real quick, a few announcements. before we Rapidito. pray. Just Quiero real decir, por ejemplo, que hay muchas oficinas del gobierno quick. There's a lot of ayudando a government la gente. De hecho, esta offices. información la vamos a And we're postear going en to send nuestras this and páginas, post this in our en pages todas las páginas, and all para our que usted media tenga esa información. so that you have this Por information. ejemplo, las guías The guides para el control de enfermedad no están en la Comay, por favor. for the control of No, infirmities no está en la is not in the Comay, gossip dije. channel. Está en el cdc.gov If you go Gov, to o cdc.gov dash coronavirus, Dash o coronavirus. Ahí están los guidelines. that's where you'll find the guidelines. Donde está la oficina para el manejo de emergencia, www.floridadisaster.org COVID o slash COVID-19. You can Okay. The offices of the Florida Division of Emergency Management is at www.floridadisaster.org /COVID-19. okay. El Departamento de Salud, los guidelines del Departamento de Salud, Guidelines for the Department of Health. www.floridahealthcovid19.gov www.floridahealthcovid19.gov. okay. La oficina del gobernador, The governor's office. independientemente del partido que tú seas, No matter what party you're el from, gobernador es de todo. the governor is for El everybody, presidente, le gusta que le guste. like it or not. La oficina del gobernador, flgov.com /COVID
19. Office of the Governor is at www.flgov.com/COVID/19. Hay asistencia para los trabajos, There's help employment, for businesses, for employees. floridajobs.org. FloridaJobs.org. Hay un tax relief, más información, IRS o IRS.gov. For guidelines for tax relief, you go to irs.gov/coronavirus. Para más información con el Sheriff Department, For more information for the Sheriff's Department, OsceolaSheriff.org. OsceolaSheriff.org. Entonces, vaya, utilice las herramientas que tiene que Use these utilizar. resources that we have. Infórmese. Inform No yourself. esté clavado las 24 horas del día frente al televisor, Nailed in front of the TV for 24 hours. escuchando las opiniones de los Listening diferentes to opinions of reporteros. different reporters. Yo sé que ellos son, todos son good looking, I know that they're elegantes all y good todo eso, looking pero and beautiful escúcheme people bien, on TV. muchos de ellos no informan, muchos de ellos opinan. But there's a lot of them that don't inform. They just give Cariño y el opinions. respeto que se merece. With all the respect that they Demasiados deserve, de ellos there are too many opinan. that give opinions. So, quiero también aprovechar la oportunidad porque un amigo licenciado me envió una información de que en la ciudad de Kissimmee I also have está some ayudando information that there's help in the city of Kissimmee para la prevención de foreclosure, for the prevention of foreclosure, reposesión o de reposesión. Y repossession, están ayudando para evitar los atrasos en la renta. They are Y el helping programa. for the delays in rent. Entonces, el programa ofrece hasta $1,200 o un mes de renta, This program can offer up to $1,200 or 1 month of rent. lo que sea menos. Esto es para los residentes de la ciudad de And Kissimmee. this is specifically for the residents Y of más Kissimmee. información en Kissimmee For more Response, como de responde, KissimmeeResponse.com. Go to KissimmieResponse.com. Así que para más información, So for yo more le voy a information, poner todas estas páginas o toda esta información en nuestra página. we're going to post these all these links on our webpage. Lo que necesito, mis amigos, What I lo que need. necesito es What I need que usted sea ecuánime. is that you can be it's a big word. Balance, Balance. Okay. y sea prudente. And be prudent. Be smart. Mantenga la distancia, Keep your distance. lávese las manos, Wash your hands. cuídese bien. Take care of your hygiene. Siente algún otro síntoma, inmediatamente comuníquese con su If you feel any type of symptoms, communicate it. pero también sea histérico. But don't get hysterical. Recuerde que el pueblo de Dios Remember, caminamos por fe, no por el we walk by faith, not by sight. nosotros creemos We believe que Jesús dice la palabra That que the- dice what the word que of Él es God nuestro says. sanador. that He is our healer. So, vamos a orar, So let's pray. vamos a creer, Let's believe. pero sobre todas las cosas But above all vamos things, a glorificarlo. let's just glorify God. Vamos a echar a un lado la histeria, Let's put hysteria los to one side. temores, Let's put las fears aside. distracciones del mundo Let's put all the y vamos a differences of the extender world. nuestras manos Let's encima just lift our hands y vamos a decir como el salmo: and say like the psalmist said, alzaré mis ojos I a los will montes. lift mine eyes into the ¿De hills. dónde vendrá mi Where will socorro? my help come Mi from? socorro viene My de Jehová, help comes from the Lord que hizo los who cielos. made the heavens. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te doy gracias. Father, we thank you. Te doy gracias en el nombre de Thank Jesús you in the name of por tu Jesus amor y tu for misericordia. your love. Te doy gracias porque tú eres un Dios Thank bueno, you that you are a good God. porque tu palabra dice: That your word says clama el justo a Jehová. that the just Y man will Jehová call lo unto you escucha. and you will hear. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos That que we tú nos know oyes. that you hear us. Sin embargo, todas estas cosas las decimos We say all para this que la gente que nos escucha pueda creer, so that those who hear us can pueda believe, saber y entender that they might know and que tú eres un understand Dios que escucha los you are oraciones. a God who Mira hears. aquellos que están enfermos. Look at those that are sick. Yo hablo una palabra de I salud speak a sobre word su of cuerpo. healing over their Los bodies. declaro sanos I en el nombre de declare Jesús. them healed in Mira the name of tanta Jesus. gente, Dios Look at mío, all the que han people muerto a that have través de died esta situación. through this situation. Mira aún aquellos, Dios mío, Look at those que han contraído el virus. that have contracted Mira a the sus virus. familiares. Please be over Mira their families aquella gente, Dios mío, que Look at está those siendo people afectada. that are being affected. Consuélalos, revélatele. Counsel them.
de manera que ellos puedan creer a tu anuncio, que ellos puedan recibir de ti una esperanza, Dios mío, un nuevo aliento. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, lo que dice tu palabra, cuando dice que esta tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. A tu pueblo dale sabiduría, a tu pueblo dale entendimiento, a tu pueblo, Dios mío, ayúdalos a crecer en influencia, primero que nada en sus propias casas, segundo en sus comunidades, tercero en sus ciudades, Dios mío, cuarto en sus condados, Dios mío, y tu palabra dice que hasta los confines de la tierra, donde tú nos permitas ser testigos para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Padre, porque nada queda desapercibido por ti. Todo lo que está sobre nuestra cabeza está bajo tus pies. Y tú siempre eres Dios por encima de toda circunstancia. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a cada persona que ha estado en sintonía en este día con nosotros. Apreciamos su sintonía. Si hay alguien que necesita ayuda, si hay alguien que está en necesidad, nosotros no vamos a salir a lo loco, a hacer lo que nosotros sabemos lo que hay que hacer, pero somos entendidos de los tiempos. Necesito que usted me deje saber si hay alguien que necesita ayuda, si hay una persona mayor que no ha podido salir a hacer su compra. Necesito que me deje saber, qué es lo que necesita esa persona específicamente, cómo podemos ayudar. Comuníquese con nosotros. Queremos servir, queremos serle de bendición y queremos hacer la obra del Señor. Por lo demás, seguimos orando, seguimos intercediendo. Quiero decirle a los hermanos dos cositas antes de despedir la transmisión. Número uno, las clases de nuevos miembros las vamos a dar en línea. Vamos a aprovechar este flow. Lo que queremos es que las personas que van a ser nuevos miembros se conecten con nosotros. Lo que necesitamos es un correo electrónico. Y si usted no tiene un correo electrónico y está viendo el Facebook de alguien y es parte de esta iglesia, le voy a decir una palabra profética en el nombre de Jesús. Bienvenido al siglo XXI. Abra un correo electrónico. Por favor. Por favor. Abra un correo electrónico. Y déjenos saber su correo. Queremos comunicarnos con usted. Queremos que sea parte de el 11 de abril las clases de nuevos miembros. En línea las vamos a dar. Y luego las otras actividades que tenemos pendientes, según las sigamos reordenando, las podamos hacer online, en línea también, pues lo vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Pastor, ¿y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo que podemos hacer en el lugar donde Dios nos puso o lo que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre. Amén, amados. Así que gracias y paz de Dios a cada uno de ustedes. Son más que bendecidos. Nos vemos.